Amén. Capítulo 5, versículo 18 al 20. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo con que se afana debajo del sol, en los contados días de vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos y para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Esto es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si eres padre y tus hijos ya han crecido lo suficiente, esta es una pregunta que has tenido que responder en algún momento. Papi o mami, si Dios sabía que Adán y Eva iban a ser tentados, porque Él lo sabe todo, ¿por qué le puso esas cosas en el huerto para que las desearan? ¿Cierto que sí? En palabras un poco más infantiles, otros en palabras un poco más sofisticadas, y si no te la han hecho, pues te la van a hacer. No sé si lo ves, pero detrás de esta pregunta inocente hay un esfuerzo por liberar a Adán y a Eva de la responsabilidad del pecado y cargarlo a Dios. Es una forma de decir, ¿por qué Dios hizo algo así? De tentarlos poniéndole cosas deleitosas para que pecaran. No vamos a entrar en todos los detalles sobre este asunto. Les recomendamos ver la clase de escuela dominical que tuvimos esta mañana para más información al respecto. Pero algo que debemos tener siempre a la mano como respuesta es esto: todo lo que Dios creó en el Edén era bueno en gran manera y lo puso a disposición de sus criaturas para que ellas escogieran en ese momento voluntariamente disfrutar de esas cosas y dieran así gloria a su nombre. Casi siempre pensamos en el árbol que era prohibido comer y no en el hecho enormemente visible de que Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto pueden comer. Es decir, leemos el pasaje, obviamos esa parte y solo nos concentramos en el pero del árbol que está en medio del huerto. El mandato era de todos los árboles. Escuche, todos los árboles creados buenos en gran manera pueden comer. Dicho de otro modo, de todo lo creado pueden disfrutar. El engaño de Satanás fue convencer a Adán y a Eva que serían libres cuando comieran del árbol que Dios había prohibido, cuando quebrantaran la ley. Pero la verdad es que ya ellos eran libres. Lo que estaban escogiendo era el camino de la esclavitud. Sí, la esclavitud de sus propios deseos y sus propias pasiones. Ese fue, es y ha sido siempre el engaño del pecado. Convertir las cosas que Dios creó para que las disfrutemos en libertad en una cadena que nos ata, nos amarga y nos perturba. En los versículos anteriores, el predicador nos mostró la actitud incorrecta frente al dinero y las posesiones materiales. Si ustedes lo leyeron, el verso 10 decía: un grave mal que he visto bajo el sol. Y vimos cómo esa perspectiva errónea presenta el dinero como resultado del esfuerzo humano que debe ser perseguido obsesivamente, que se acumula en lugar de disfrutarse y que al final trae turbación, ansiedad y miseria en lugar de la paz que aparentemente promete. Pero ahora el predicador está haciendo una transición que es importante, porque después de mostrarnos toda esa vanidad y cómo el desear mal el dinero y relacionarnos mal con las posesiones materiales trae sufrimiento y turbación, nos presenta esta perspectiva sabia
que es completamente opuesta. Si pudiéramos decirlo en otras palabras, nos presenta ahora la perspectiva por encima del sol de las cosas materiales y del dinero en este mundo. Ve todo bien como algo, todo bien me refiero a todo bien o toda provisión, como algo que Dios da y no como algo que el hombre conquista. Lo ve como un regalo, no como algo que el hombre simplemente adquiere resultado de su esfuerzo. Luego ve todo ese bien como un medio para el disfrute y no un objeto para acumulación. Y finalmente, en lugar de traer turbación, cuando esas cosas pasan, reconocemos que Dios provee todo, lo disfrutamos, lo que viene es libertad, paz verdadera. Y noten la importancia de esta frase, porque así empieza el versículo 18. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Y uno dice, ya era hora. Algo bueno y conveniente que el predicador por fin va a reconocer enérgicamente, aunque ya ha venido dándonos algunas luces de sabiduría adquirida. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Es de las pocas veces en todo Eclesiastés donde el predicador declara que algo es genuinamente bueno o conveniente. Usando el lenguaje del Edén, bueno y bueno en gran manera. Y es significativo que cuando finalmente encuentra algo verdaderamente bueno, menciona a Dios repetidamente. De hecho, 3 veces en 3 versículos, Dios, Dios, Dios. Quizá es la mención más reiterada y frecuente que él hace hasta ahora de Dios en todo su escrito. Ahora bien, esta es la otra cara de la moneda con relación al dinero. Lo prometimos en el sermón pasado, que hoy íbamos a ver la otra cara de la moneda. Cómo relacionarnos correctamente con los bienes de este mundo. Dios, si está en el centro, cambia nuestra manera de relacionarnos con el dinero y los bienes materiales. Si Dios está puesto en el centro, la forma en la que vemos los bienes materiales cambia radicalmente. Y ese es el argumento que yo quiero proponerles para estos versículos que estudiaremos. Que entre otras cosas revelan la progresión que define nuestra actitud frente a los bienes de este mundo. Escuchen, todo el bien que recibimos es don de Dios, para que lo disfrutemos con gozo y vivamos en paz. Todo bien que recibimos es don de Dios, proviene de su generosidad, con el propósito de que lo disfrutemos con gozo, no que lo acumulemos. Y finalmente, el resultado de todo eso es vivir en paz, no en culpa ni en turbación. Ese es el argumento que vamos a desarrollar y yo me imagino que ustedes vieron la división ya natural que nuestro texto tiene y que son los encabezados que abordaremos. Vemos en primer lugar que todo bien viene como don de Dios. En segundo lugar, veremos que Dios lo da para que lo gocemos. Y en tercer lugar, veremos que ese gozo trae paz al corazón. Vamos a ver entonces en primer lugar nuestro primer encabezado. Todo bien viene como don de Dios. Todo bien o todo lo que obtenemos proviene del don de Dios. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, que coma y beba y goce del bien de todo su trabajo, porque esta es su parte. El predicador comienza esta sección con una declaración que está marcando un cambio, como ya lo dijimos, con respecto al libro incluso. He aquí lo bueno que yo he visto. Porque después de capítulos enteros de vanidad tras vanidad, finalmente esto es genuinamente bueno. Y lo primero que él menciona es el origen de ese bien. Viene de Dios. El texto nos dice que debemos gozar del bien de todo nuestro trabajo con el que nos afanamos debajo del sol en todos los días de vida que Dios nos da, porque esta es nuestra parte. Noten cómo se menciona casi que de manera recurrente y redundante. Dios te da el trabajo, Dios te da el tiempo, Dios te da la vida, Dios te da todo lo que necesitas. Por lo tanto, puedes disfrutar de eso. La palabra aquí es parte que aparece muy interesante para nosotros. Ya la hemos analizado en un sermón anterior. Pero esa palabra, esta es su parte, tiene que ver con, no con la conquista o el mérito, sino con el resultado inevitable del esfuerzo. Esta es su porción.
Esto es lo que Dios le concede, es la porción asignada por Dios. Ya hemos visto que este concepto de que el fruto de nuestro trabajo no es en realidad el pago que recibimos cuando llega la quincena, sino que es Dios quien está sosteniéndonos. Ese fruto proviene de Dios. Es importante ver que el cómo invertimos eso y en qué lo gastamos también es algo que Dios da. Y eso cambia completamente, como ya lo hemos dicho, la perspectiva de lo que poseemos, de lo que obtenemos. Cuando vemos nuestros bienes como un don de Dios, cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con ellos. El tiempo es un regalo de Dios. Él es quien nos capacita para trabajar, o sea, la fuerza también es un regalo. La oportunidad de afanarnos, o sea, el poder afanarnos y esforzarnos, afanarnos en el buen sentido de la palabra, o esforzarnos, también es un don de Dios. Y aquí podemos hacer un alto y pensar en lo que sea que tú hagas. Cualquiera que sea la labor que tú desempeñes, en tu casa, en tu trabajo, si tus obligaciones ahora son solo estudiantiles, todo ello viene de Dios. Creo que ya lo he dicho antes, pero nosotros tenemos nuestra propia religión, la religión de nuestro propio esfuerzo. Y nos jactamos a veces con frases de este tipo. Es que si yo no trabajo, no como. Es que si yo no produzco, no como. Y yo sé lo que quieres decir con eso. Es cierto. El que no trabaja, que tampoco coma, dice la palabra de Dios. Pero a veces lo que hay detrás de esa frase es la arrogancia de pensar que soy yo. Y olvidamos que si a Dios le place, tú no trabajas. O sea, tú te puedes poner de pie, pero Dios pudiera permitir que no. O sea, yo no estoy deseando eso, no toque madera ni nada, pues no es una... Este pastor, ¿qué le pasa? En vez de darle a uno esperanza, va a tirarle malos agüeros. Chito. Pero es que olvidamos, hermanos, que todo nuestro esfuerzo viene de Dios. La capacidad de poder completar tus tareas, la inteligencia con la que las completas, todo eso viene del Señor. Es más, ese solo cambio es definitivo para cómo nos relacionamos con nuestros empleadores o con nuestras responsabilidades. ¿Por qué hago lo que hago? Y es interesante, hermanos, porque es muy fácil desconectar nuestra adoración del domingo de todo lo que hacemos en la semana. Porque creemos que adorar y dar gracias a Dios y reconocerlo es lo que podemos hacer aquí el domingo por la mañana. Pero eso está equivocado. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el Señor y debe haber una actitud de gratitud constante. ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de quejarte de tu trabajo le diste gracias a Dios? Es que es más fácil quejarse de que hay que lavar los platos que darle gracias a Dios porque hubo comida. Y esa a veces suele ser nuestra actitud. Lo veíamos el domingo pasado. El que persigue el dinero y lo acumula siempre piensa en lo que se le va. Pero si tienes que pagar comida es porque Dios proveyó. Si no tuvieras, eso es un problema. Y ahí cuando empezamos a meter a Dios en la ecuación y a ver todas estas cosas como un regalo, es cuando entonces entendemos para qué Dios nos está permitiendo cada una de estas cosas. Esta perspectiva contrasta directamente con la mentalidad del predicador y la que él descubrió o la que él mencionó anteriormente en los versículos del 10 al 17. Las personas que aman el dinero, los ávaros, ven todo como resultado de su astucia, de su esfuerzo, de su capacidad. A un avaro le brilla el ojo, se le mueve rápido porque está buscando un negocio en todas partes. Porque él cree que toda oportunidad depende de su sagacidad y de su capacidad para verla. El que confía en el Señor no anda así. Él ora, es diligente y cuando se presentan las oportunidades, ora, discierne y trata de ver si eso es lo que el Señor está permitiendo para su vida. Pero él no está como una aplanadora tratando de llevarse por delante todo lo que aparece. ¿Por qué? Porque entiende que todo viene del Señor.
Por eso nunca se sacia el avaro, porque cree que puede y debe conseguir más. Pero quien entiende que todo viene como un don de Dios, ve sus bienes como provisión. Y es una provisión que debe ser usada para darle gloria a Él. No como algo que merece, sino como algo que recibe. Él se acuesta y dice, esta es la buena vida que Dios me permite disfrutar. No, esta es la vida que me merezco. Hay una diferencia. Porque si empezamos a ser estrictos en la vida que tú te mereces, tú no quieres tener esa conversación. No quieres tenerla, te lo aseguro. Y esto explica por qué el contentamiento es posible entonces para quienes tienen esta perspectiva. El contentamiento no es una filosofía estoica, no es esta idea de voy a desconectarme de la realidad para ver si puedo ser feliz. No, no, no. El contentamiento es simplemente una relación saludable con los medios que Dios me permite para obtener cierto fruto. Eso es lo que trae contentamiento. Yo sé, y esto es importante, hermanos, porque a veces la palabra contentamiento nos suena muy abstracta y creemos que es simplemente reírme cada vez que estoy en una situación complicada. En el eco había una pregunta justamente muy yugularística. ¿Sabe qué es eso, verdad? Directa a la yugular. ¿Qué tan contento estás con lo que tienes hoy? En mi eco, la cara de la gente, oigan. No sé en el de los otros ecos cómo fue la reacción, pero mi eco es muy pecaminoso. Y todos estaban como que... Y entonces, claro, empieza uno a pensar, contento, pero ¿qué es estar contento? Es como que veo la comida, me río, tengo contentamiento. No, 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 no. Es esto que estamos describiendo aquí. Es una actitud de gratitud, es una actitud de saciedad, de plenitud, de sentir que estoy completo. ¿Por qué? Porque tengo entendido de que esto es lo que Dios ha permitido para hoy. Mañana no sabemos, pero hoy esto es lo que ha permitido el Señor. No me estoy afanando. Contento es, esto es lo que hay, mañana no sé qué habrá, entonces yo no voy a ponerme ansioso por el mañana porque esto es lo que Dios proveyó. Así que por eso es que podemos tener contentamiento, por esa perspectiva correcta. Dios es quien está proveyendo todo esto, es Dios. Si mis bienes son mi conquista, entonces siempre creo que puedo conquistar más y por lo tanto nunca tengo suficiente, porque lo que estoy pensando es, si pude con esto, entonces voy a poder con esto. Y si pude con esto, entonces voy a poder con esto y con esto. Porque siempre estamos pensando en eso. Si logré adquirir esto, significa que voy a poder en mis propias fuerzas adquirir esto otro. Y se parece a la persona que apuesta en la ruleta. Que la ludopatía precisamente funciona con esa dinámica humana. Apuestas y te ganas 5 y luego dices, pero si me gané 5 y apuesto 5 me puedo ganar 10 y te ganan los 10. Interesante, si apuesto 10 me puedo ganar 100 y apuesta 100 hasta que lo pierdes todo. El ludópata no tiene otra cosa en su mente que no sea la posibilidad de que pueda adquirir algo más sin darse cuenta que está poniendo en peligro su propia estabilidad. Difícilmente ves a un ludópata decir, ludópata, niños que están aquí, es una persona adicta a los juegos. Ahí viene la palabra lúdico, de juegos, de ludopatía. Es una persona adicta a los juegos, a las apuestas. Entonces, tú nunca vas a ver a un ludópata diciendo, óyeme, ya gané suficiente, me voy a ir para mi casa. Creo que mencioné aquí una vez un libro de Fyodor Dostoyevsky pequeñito, se llama El Jugador justamente. Y es como una persona que no tiene absolutamente nada que ver, que nunca en su vida ha hecho una apuesta y que empieza a apostar con dinero hasta ajeno, termina perdiendo las cosas más importantes de su vida en cuestión de minutos. Porque así funciona la avaricia humana. Y por increíble que suene, a veces parece que nos arriesgamos a vivir nuestra vida como si fuera un juego. Una ludopatía en la que estoy buscando cada vez más y cada vez más sin darme cuenta que estoy autodestruyéndome. Ahora bien, todo lo bueno que experimentamos tiene su origen en la generosidad de Dios, no ni en nuestra suerte, ni en nuestra capacidad para obtenerlo.
ojalá que la próxima vez que usted cante, no soy yo, sino Cristo, usted se ponga a pensar en estas cosas. No soy yo, sino Cristo en mí. Es la potencia que obra en mi vida la que me ayuda a obtener y a recibir todo lo que recibo. Esa es una de las claves del contentamiento. Ahora bien, cuando entendemos que estamos listos, cuando entendemos que Dios provee todo, es cuando estamos listos para el siguiente paso, disfrutarlo. Disfrutarlo. Y disfrutarlo genuinamente, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Dios da todo para que lo gocemos. Este es uno, como les decía, de mis pasajes favoritos de la Biblia. Y es el pasaje más tortuoso para un tacaño. Gracias a Dios aquí no hay tacaños, pero un tacaño no podría leer este texto. Disfrutar. ¿Qué es eso? No, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Gozar del fruto del trabajo. No, y si mañana no hay. Esa es la mente del tacaño. Pero mira lo que dice el texto. Igualmente, lean conmigo. A todo hombre a quien Dios le ha dado riquezas y bienes. Dios le ha dado riquezas y bienes. Lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse, que es una palabra que indica gozarse bastante. Regocijarse es tener gozo y gozo y gozo y gozo. Es como cuando dice, estoy recontento. O sea, estar contento reveses. Gozarse es, regocijarse es una forma de intensa de gozo en su trabajo. ¿Por qué? Porque disfrutar también es un don de Dios. O sea, es un don que Dios te dé cosas y es un don que puedas disfrutarlas. Pero esas dos cosas están conectadas. Si no entiendes que lo primero es un don de Dios, no vas a tener el don para disfrutarla. Y ahí es donde la cabulla se rompe. Porque cuando no están conectadas esas dos ideas, yo no voy a ver los gastos, no voy a ver el fruto del trabajo que yo consumo como goce, sino como gasto. ¿Por qué? Porque creo que es mío, porque yo lo trabajé. Pero si es un don de Dios, eso viene con un propósito. Y ese propósito no es otro que disfrutarlo. Esa es la idea del predicador, pero vamos a elaborarla un poquito. La palabra hebrea que se traduce allí para capacitado es una palabra que significa tener autorización. Es como si él dijera, al que Dios le da riquezas y bienes, le da permiso. O le da autorización. Recibe la facultad divina. Esto significa que el disfrute genuino no es automático. Dios nos capacita para eso. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 4, yo en todo y por todo estoy enseñado o estoy capacitado. Así como para tener abundancia, porque se necesita estar capacitado para tener abundancia, como también para padecer necesidad. ¿Y cuál era la clave de esa capacitación según Pablo? Todo lo puedo. El poder que me capacita y me faculta es Cristo que me fortalece. Entonces noten que eso no es automático. Dios da la capacidad y luego nosotros lo aprendemos. Lo vamos ejercitando como un músculo. Al principio es difícil disfrutar del don de Dios, especialmente si nuestro trasfondo es complicado. Si venimos de contextos difíciles. En el matrimonio, los que están recién casados. Mis hermanos recién casados. Si la esposa viene de un trasfondo y el esposo viene de otro trasfondo, digamos que la esposa, él era de un barrio pobre del centro de la ciudad y ella de clase alta. Y entonces ella no tiene problema en pensar en un buen plato en un restaurante. Él, cuando ve el menú, dice,
uso. Con eso lo compramos en la casa, lo preparamos y nos queda. Y entonces viene el conflicto ahí. Uso es una contracción cordobesa que se usa para conectar ideas a través del asombro. Uso. Y entonces, claro, por su trasfondo, no tiene ningún problema en ver eso como, wow, qué oportunidad que tenemos de disfrutar, de tener un momento bonito. Y él está pensando, yo nunca vi a mi papá haciendo eso con mi mamá. Y entonces usamos nuestras experiencias del pasado para, ojo que estoy hablando de un matrimonio cristiano, a veces para modelar las formas en las que nos relacionamos entre nosotros. Y uso este ejemplo porque una de las primeras formas de conflicto que aparece en el matrimonio tiene que ver con perspectivas distintas de cómo vemos los bienes. ¿Cómo priorizamos qué comprar, qué pagar? Pues necesitamos uniformar nuestras visiones. ¿Y esa uniformidad cuál es? La palabra de Dios. Y aquí lo que está haciendo el predicador es decir, necesitas estos lentes, esta cosmovisión en la que entiendes, Dios provee todo y Dios lo provee con el propósito de disfrutarlo. Ahora, esto no es la promoción de un pensamiento hedonista, de comamos y bebamos que mañana moriremos, o del hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. No. Esta es una filosofía de Dios te proveyó para eso. Disfruta eso porque cuando lo disfrutas, Dios recibe gloria. Esa es la gran diferencia entre el hedonismo. El hedonismo lo hace para satisfacción personal. El que disfruta lo hace porque está agradecido y porque entiende que su gozo en ese momento, la alegría que él experimenta, el regocijo que él experimenta, la satisfacción, el placer, los ojos cerrados, la expectación de asombro, todo eso le da gloria a Dios. Y me encanta, hermanos míos, pensar en esta idea del disfrute como algo que da gloria a Dios. Disfrutar bíblicamente es disfrutar con gozo genuino lo que Dios provee. Reconocer los regalos con gratitud y experimentar, oigan esto, el placer que Él diseñó que sintiéramos al recibirlos. Usted no ve a un leopardo comiéndose una cebra. Comen por instinto de supervivencia. Usted no ve a una vaca pensando, wow, qué techo tan espectacular, qué brisa tan fresca. No, ella busca un lugar donde no tener tanto sol. Qué pasto tan verde, tan dulce, qué porción de sacarosa tan equilibrada. No, simplemente come hierba. Pero a nosotros nos hizo distintos. Nos hizo con la capacidad de poder percibir el mundo y estimularnos a través de esa percepción al asombro. Esa capacidad de asombro es exclusiva del ser humano. Dios la puso en nosotros como resultado de su imagen. No está en ninguna otra cosa en la naturaleza. Él la puso en nosotros para que tengamos esa capacidad de reconocer que todo lo bueno viene de Él. Y cuando lo disfrutemos, Él recibe gloria como un padre que ama a los suyos. Si usted es padre y ama a sus hijos, usted habrá experimentado lo que significa, ya de pronto si es tan grande uno no lo disfruta tanto, pero cuando es tan pequeño, que un hijo disfrute lo que come. Yo veo a mis hijos comiendo y paren todo. Porque hacen, wow, esto está, sobre todo si es comida de verdad, esto está riquísimo, espectacular. Eso produce un sentido de placer. Yo estoy proveyendo para el gozo de alguien que amo. Es el sentido máximo de realización. Yo estoy participando como padre que provee en el gozo que el hijo que yo amo está experimentando en ese momento. Ese momento produce en mí satisfacción. Ahora, esto es una recreación pobre del Dios que nos ha amado tanto hasta el punto de proveer a su propio Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando nosotros experimentamos el don y el placer que Dios da, eso trae gozo y regocijo al corazón del Señor. Eso es lo que llamamos dar gloria a Dios.
Dios es glorificado porque estamos cumpliendo el propósito por el que fuimos creados, deleitarnos en Él, disfrutar de Él, dar gloria a Él por medio de todo lo que Él provee. Hay un sentido de satisfacción pura en recibir los bienes que da el Señor, y esa satisfacción da gloria a su nombre. Cada vez que participamos de algún bien, de una comida deliciosa que no necesariamente tiene que ser una comida en un restaurante, ni necesariamente tiene que ser una comida costosa. Es simplemente algo hecho que nos da placer. Todos tenemos nuestros gustos culposos. El que comió tierra cuando era chiquito, por ejemplo. No podía ver que medio serenaba porque el olor... Oh, pero hoy tú tienes que verlo viendo el menú. Esto tiene gluten y no sé qué. Todos tenemos nuestros gustos. Y algunos de esos gustos son cosas que aprendimos a comer cuando éramos pequeños. Decimos, wow. Y no son necesariamente cosas que tenemos que salir a buscar a un restaurante. Y yo estoy diciendo esto para que no me malinterpreten. Vivir una vida de disfrute no es vivir una vida persiguiendo solo las cosas luxury y las cosas especiales que tienen cierto costo. No, no, no. Son simplemente esas cosas que Dios nos permite. Una comida deliciosa, un momento de descanso, una bendición material. Hay un sentido de placer que experimentamos. Miren, esta semana yo quiero compartirlo de verdad como una experiencia y yo no quiero cuidarme de no... Yo quiero cuidarme de no sobreestimar el placer. Pero hace mucho tiempo desde que yo vivo en esta ciudad, yo quería tener una hamaca. Para una persona de pueblo, tener una hamaca es una necesidad intrínseca en su ser. Porque la hamaca está conectada con descanso, con un sentido de libertad. Y a la casa donde nos mudamos pude colgar una hamaca. Mi esposa y mis hijos son testigos. En el devocional oramos. En el devocional yo dije, Señor, yo quiero darte gracias por permitirme tener una hamaca en ese balcón. Haberme podido acostar en esa hamaca, de hecho poder hacerlo. Yo cada vez que me acuesto ahí, le doy gracias a Dios. Por ese sentido de disfrute y no quiero perderlo. El pecado va a querer que convierta la hamaca en un instrumento de flojera. Yo tengo que resistirme a eso. Y es una tensión interesante entre cómo la sostengo todavía como una fuente de asombro sin volverme esclavo de ella. Estoy usando esta ilustración más para tratar de recrear lo que significa el sentido de deleite en Dios. Tú me has provisto la posibilidad de tener esto y por eso es que estoy agradecido. Tengo profunda gratitud. Así que mis hermanos, no tienen que ser cosas significativas, pero el empezar a ir siendo consciente, esto proviene de Dios, Señor, gracias. Esto el Señor lo proveyó, Padre, gracias, ha sido tú. No hay la menor duda. Que Señor, si yo no te doy para eso crees tú. Pero el Señor me ha permitido este momento ahora para yo recibir esto y darle gloria a Él. Esas cosas, hermano mío, es vivir cada vez más consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso este pasaje para mí es tan significativo, porque tiene que ver mucho con la vida diaria. ¿No les parece que a veces somos demasiado triviales y simples para nuestra vida? Al fin y al cabo, ¿en función de qué es que existimos? ¿Cuál es la razón por la que salimos, comemos, caminamos, conocemos nuevas personas, salimos a disfrutar de un paisaje? ¿Cuál? Sino apreciar la maravilla del Creador. Esto es que todo tenga que ver con la gloria de Dios y no nuestra gloria. Así que si pudiéramos hacer una oración hoy, esa oración debería ser: Señor, permíteme tener una mayor conciencia del disfrute al que tú me estás llamando, porque eso da gloria. Quiero ser alguien que disfruta más y que se queja menos. Porque la queja nos roba el disfrute y le roba la gloria a Dios.
Así que mis hermanos, yo les digo esto de verdad con todo mi corazón. Pidámosle a Dios de manera intencional y bíblica, ayúdame a ser alguien que disfruta lo que tú le provees, sea mucho o sea poco. No debemos ahora perseguir el placer como la meta suprema de la vida. Eso es hedonismo y es una filosofía que en algún momento se hizo popular y gobierna muchos pensamientos hoy en día. El hedonismo es pecaminoso porque es vivir en búsqueda del placer, pero hay una especie de hedonismo redimido, por así decirlo, que es buscar saludablemente el disfrutar de aquello que Dios creó para darle gloria. Cuando tengamos la oportunidad, debemos celebrar el placer como algo que engrandece al Señor. Este es el propósito mismo para el que fuimos creados. Dios nos creó para eso, para disfrutar de Él. De no haber aparecido el pecado, nuestra vida habría sido multiplicarnos y disfrutar lo que Dios nos dio. Esa habría sido nuestra vida, el mandato cultural de todas sus bondades. Pero el pecado apareció, arruinó ese privilegio. Sin embargo, Cristo nos ha redimido para darnos una nueva perspectiva ahora y poner esas cosas en orden. Ahora en Cristo podemos disfrutar de todo lo que Él provee, sin culpa, sin culpa. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando no se disfruta bíblicamente? Nadie que esté en Cristo debería sentir culpa para experimentar el placer que producen las cosas que vienen como un regalo del Señor. Y es importante mencionar que ese disfrute, ya no mencionar sino enfatizar, no depende de la cantidad de bienes, sino de saber que es el Señor quien los provee. Sea como resultado de nuestro trabajo o como una muestra generosa de su cuidado. Debemos cultivar una perspectiva redimida del disfrute. El mundo y el pecado han pervertido el disfrute. Lo han convertido en una meta personal. Y a veces nos privamos de celebrar esos regalos de Dios porque no queremos parecernos al mundo. Hemos perdido la capacidad de ver la bondad de Dios en cada una de esas cosas. Debemos recuperar eso. Debemos recuperar ese sentido de gozo y de disfrute. De estar con hermanos, de compartir con otros, de tener un momento, de reírnos, de llorar incluso. Y el disfrute de ser consolados. Necesitamos recuperar de las manos del mundo el disfrute. Como dice el Salmo 37:4, un texto que nos gusta mucho, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová o en el Señor, dice la Nueva Biblia de las Américas, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Dios, es como si el Señor se comprometiera a seguir proveyendo para ese deleite. Esto no es una promesa de negocio, de trueque. A veces usamos este texto en los cumpleaños y decimos, deleítate a sí mismo el Señor para que Él te conceda, las peticiones de tu corazón. A veces le quitamos el deleite y le decimos, mira, el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Y yo, gracias a Dios que el Señor no ha escuchado mucho de esos deseos con respecto a mí, porque he deseado cosas que quizás no son buenas. Pero el deleite es entender, todo viene del Señor, no dependo de eso. Y cuando el Señor ve que estamos en ese punto, entonces empieza a rodearnos y a proveernos de esos bienes. También dice 1 Timoteo 6:7, que es la idea que complementa, el pasaje que complementa esta idea. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Algunas formas prácticas, antes de pasar al último punto, de cultivar ese disfrute bíblico incluyen. Ya lo mencioné, ser intencionales. Intencionales es resolutivos, proponerme, agradecer con asombro cada vez que el Señor me permite experimentar disfrute, que viene como resultado del trabajo o de alguna otra fuente que Él desea usar. Lo que sea, hermano. Te pudiste comprar algo que tú deseabas. Después de decir, mira qué bien me veo, de Señor, gracias por haber permitido proveer esto. Esto no es sobre espiritualización. Esto es simplemente reconocimiento de
de quién viene todo lo que nosotros tenemos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, miren las aves de los cielos, que ni hilan, ni tejen, ni nada de esas cosas. Esto es los lirios del campo. Pero ni aun Salomón se vistió con toda la gloria. Y luego dice, si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana se recoge para ser quemada, no nos vestirá a nosotros. ¿Tú lo ves? Hay que abandonar esta idea de me regalo a mí mismo por la de Señor, has provisto para esto y todo esto proviene de ti. Además de que es un antídoto contra la idolatría y un antídoto contra la insatisfacción. Porque nuestra alma se dispone para preservar esas cosas que sabemos que son regalos del Señor. Pero cuando la vemos solo como resultado de nuestro esfuerzo, fácilmente la reemplazamos. Y es en esa necesidad de reemplazo y de reemplazo y de reemplazo y de reemplazo donde está la insatisfacción y el descontento. Así que intencionalmente piensen en estas últimas semanas que han pasado, ¿cuáles son esas cosas por las que puedo decir tú has provisto esto? Gracias, Señor, por este regalo. 2, apartar intencionalmente también parte de nuestro presupuesto de manera responsable, obviamente, de manera responsable, específicamente para disfrutar, no como un gasto impulsivo, sino como celebración planificada de la bondad de Dios. Pónganle un nombre a eso si están en familia. Vamos a celebrar la bondad de Dios. Vamos a disfrutar juntos. Vamos a comer del fruto del trabajo. Conéctenlo con la idea de es Dios quien lo ha provisto. Enséñenselo a sus hijos. Libérenlos del amor al dinero y muéstrenles una perspectiva correcta del disfrute. Que no se vuelvan esclavos como el mundo de las cosas materiales, sino que puedan disfrutarlas con libertad. Con libertad. Y otra forma práctica es practicando, valga la redundancia, la generosidad. Compartan con otros. Dios nos provee a nosotros lo suficiente para disfrutar y también a veces más para ser el medio para que otros disfruten. Por eso es que dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros hemos experimentado el disfrute, nosotros queremos que otros lo vean. Si usted ha comido conmigo alguna vez, sabrá que yo soy fan de ver la cara de la gente comiendo. Yo paro todo. ¿Te gustó? Es un espectáculo. Y si lo hice yo, más todavía. Está bueno. ¿Te gustó? Porque es que otro disfrute lo que tú estás disfrutando. O sea, que otro aprecie lo que tú aprecies. Pero yo lo he dicho otra vez aquí, hay gente que es un palo comiendo. Está bueno. Dan ganas de darle arroz solo. O sea, él le da igual si es una... Nada, todo es igual. La lucha que nosotros tenemos con nuestros hijos, que vamos a un lugar y siempre es pechuga asada con papa. Dios mío. O sea, eso lo hacemos en la casa y te lo comes todos los días. ¡Disfruta! Así que compartan la generosidad con otros. Sean medios de Dios para poder llevar a otras personas a encontrar este sentido de satisfacción y de gratitud. Porque como insiste nuestro hermano David continuamente, cuando las bendiciones se comparten, se multiplican, se disfrutan. Mucho más. Y entonces ya damos gloria a Dios, no yo solo, sino en colectivo. Alabado sea Dios que ha provisto esto. Qué bendición. Qué bueno. Todos hemos experimentado esa sensación de placer santo que produce ver la alegría de otro cuando damos algo. Que el pecado pervierte eso, sí, y lo convertimos en una forma de manipulación, lamentablemente. Pero hay un sentido de placer en la generosidad que también da gloria a Dios. Y es una forma de disfrutar, compartir
con otros con toda gratitud. Así que si sientes que no estás disfrutando del fruto del trabajo, que hay demasiada queja, pregúntate, ¿por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué me cuesta? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo experimente eso que el pastor está diciendo? ¿Por qué todo es un trámite para mí? ¿Por qué si compro un par de zapatos salgo bravo como si me hubiera tocado pagar impuestos? Si yo soy el que me lo voy a poner, ¿por qué estoy bravo? Pregúntese, porque hay un problema serio en el corazón. Acabo de comer, estoy guapo, no entiendo. Se supone que barriga llena, corazón contento. Puede ser que estés sintiéndote culpable porque has tenido que gastar dinero. En lugar de acumularlo. Si lo tuviera guardado, estuviera mejor. Qué mentira, hermano. Pero no te das cuenta que este es el personaje del sermón pasado. No te gastes eso, guárdalo, porque uno no sabe. Y el uno no sabe es que al final se le va la vida. No sabes que mañana vienen por tu alma. Cuando estaba en la escuela, me aprendí un proverbio que nunca supe del autor, pero nunca se me olvidó. Mañana haré, mañana seré, mañana tendré. ¿Por qué esperar mañana para vivir? Llegará el día en que no habrá mañana y no habrás vivido. Así se nos va la vida. Entre acumular y nos privamos del disfrute que Dios nos provee. Algo que debemos considerar es que cuando disfrutamos de manera sabia, nuestro gozo se convierte en adoración, ya lo dijimos. Y estamos listos para experimentar el fruto que eso produce. Paz, no culpa, no ansiedad, no amargura, sino eso, paz. Y yo espero que puedan ver la progresión. Dios es el que provee todo como un don y también provee el don para disfrutarlo. Y cuando esas dos cosas se combinan, entonces lo que hay es paz. Mira el texto, porque el texto usa palabras que me encantan. Dice, pues él no se acordará mucho de los días de su vida o de los días malos de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. El resultado de disfrutar con gozo los dones de Dios es alegría en el corazón, más gozo. El predicador concluye esta enseñanza casi que con una promesa. La persona que tiene una perspectiva correcta sobre los bienes, los disfruta como un don de Dios y experimenta algo que el avaro no conoce. Paz y alegría en el corazón. No se acordará mucho de los días de su vida. ¿Ustedes se acuerdan cómo terminó el avaro en el capítulo pasado? No podía dormir. El sueño se le había ido porque estaba preocupado. ¿Qué iba a pasar con su dinero? Si alguien se lo robaba, si alguien... Así vive el avaro. No significa que vive en el olvido, sino que no está obsesionado con contar días. No calcula pérdidas. No está atormentándose con ansiedades sobre el futuro. Está actuando responsablemente, sí. No es un despilfarrador. Pero no está pensando en si mañana viene un cataclismo. ¿Qué cataclismo? Nos vamos con el Señor. Con dinero y todo. ¿Qué va a pasar si viene un cataclismo? ¿Te vas a morir igual? A veces nos ponemos a recrear escenarios y viene la ansiedad y viene la preocupación. Cada día trae su propio afán. Y eso contrasta directamente con la descripción del predicador que ya mencionamos del avaro. Todos los días de su vida come en tiniebla, con mucha molestia, con enfermedad y enojo, entre otras cosas, y hasta científicamente comprobado es, hermano. La falta de paz enferma, carcome los huesos, pero el corazón alegre hermosea el rostro. La razón de esa paz es que Dios lo llena con alegría del corazón. Esa perspectiva redimida del disfrute trae alegría en el corazón. Dios mismo se convierte en la fuente de esa alegría, no nuestras posesiones materiales.
Cuando Dios llena el corazón, las ansiedades sobre el dinero, el futuro y la seguridad pierden su poder de atormentarnos inmediatamente. El rico ansioso del versículo 12, como ya lo dijimos, no dormía por la hartura del rico, no le deja dormir. Pero quien tiene a Dios llenando su corazón de alegría puede descansar, porque su seguridad no depende de cuánto dinero tiene, sino de la fidelidad de su Padre Celestial. Al final es Dios quien provee. Es Dios quien provee. Amén. Y el resultado entonces final de entender todo esto es esa paz profunda del corazón. Esta es la gran diferencia, mis hermanos, y con esto me acerco ya al final, de ver el dinero por encima del sol y ver el dinero por debajo del sol. Una visión de los bienes de este mundo por debajo del sol es avara, acumuladora y amargada. Una visión por encima del sol es agradecida, disfrutadora y gozosa. El contraste es perfecto en estas dos secciones, si ustedes pueden revisarla con cuidado. La ansiedad de perseguir el dinero, el gozo, la preocupación por acumularlo y la amargura de no poder gastarlo. El otro lado de la moneda, la gratitud porque Dios lo provee, el gozo que Él nos permite tener y la paz que es resultado de toda esa provisión. ¿Qué visión estás abrazando tú con respecto a los bienes materiales a estas alturas de tu vida? ¿Dirías que eres alguien que está disfrutando de lo que Dios le provee como un regalo? ¿O estás más caracterizado por la queja, el descontento y la amargura? ¿Eres alguien que a pesar de tener lo necesario para su vida, tiene gratitud o tiene amargura en el corazón? ¿Dirías que eres alguien que a pesar que tiene bendiciones y que Dios lo está prosperando o está descansando, tienes paz? ¿O dirías que eres alguien a quien le ha incrementado con el dinero también su preocupación? Porque el problema no está en el dinero, como lo dijimos en el sermón pasado. Es como el corazón está palpitando por esas posesiones materiales. Y hacer el diagnóstico no es difícil. No podemos engañar al Señor, hermano mío. El Señor nos conoce. El Señor sabe. Así que oremos al Señor y pidámosle que examine nuestro corazón y que nos haga ver si es que estamos amando el dinero, relacionándonos incorrectamente con los bienes de este mundo, privándonos del disfrute sabio. Y pidámosle perdón por nuestros pecados. Porque esto puede ser ahora un pequeño gusanito, pero se vaya alimentando, alimentando, alimentando hasta carcomerte toda el alma y sumergirte en una amargura profunda. Y esa no es la voluntad del Señor. Así que si esto es lo que está pasando en tu vida, seas creyente o no, debes venir a Cristo y arrepentirte. Porque estás convirtiendo al dinero en tu Dios. Y está siendo, como decía una hermana en el eco muy sabiamente, está siendo controlado por el dinero en lugar de tú controlarlo a él. Esa es la gran diferencia entre el personaje de los versículos 10 al 17 y el personaje que se describe en los versículos 18 al 20. ¿Cuál eres tú hoy? Hoy. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Oramos. Padre, gracias